Hola, bueno, hoy es 2 de agosto del 2023. Pues como ya se avecina la próxima fecha en el caso de Johnny Leal, que es el día 15 de agosto, en la continuación de los testigos de la Fiscalía, en esta oportunidad quiero referirme a un tema supremamente importante que es el de los contrainterrogatorios, el cruzado, el contraexamen, el cross-examination. La ley 906 pues tiene unos parámetros para ello. Y pues como se ha visto una situación difícil para la defensa en el desarrollo de este juicio, toda vez que el fiscal le objeta gran mayoría de las preguntas, es necesario entonces recapitular este tema. Yo por aquí vuelvo y les enseño unas obras que pues me ha tocado revisarlas y las estoy estudiando porque pues esto no se va a agotar en esta hora cátedra de 45 minutos. Vamos a tener que abordar esto en varias sesiones. Esta obra la recomiendo, lo mismo que este otro libro, ahí ustedes pueden apreciarlo. Y por supuesto, en esta ocasión me voy a referir a Alejandro de Castro González. Aquí, esta obra es de la Defensoría del Pueblo sobre el tema de la prueba de refutación. Pero encontré por aquí en las grabaciones que tengo de la conferencia que nos dio Alejandro de Castro sobre el tema del contrainterrogatorio. Eso ocurrió por allá en el 2003, estaba en la Defensoría Pública cuando eso vino a dar esa capacitación. Y entonces, para iniciar con esto, pues ahí extraje lo más importante para que ustedes comprendan esta temática que es bien compleja para los abogados. Miren, acá en el tablero pues voy a dejar hacia la vista que los artículos 391 y 393 que tengo allá, pues acá a la derecha tengo la relación de los testigos de la Fiscalía que ya han ido a juicio oral. Pues no voy a referirme aquí ya a lo que dijeron y todas las cosas, porque eso ya lo hemos visto en otras sesiones anteriores. En esta ocasión es el puntualmente qué es lo que ha pasado con ese contrainterrogatorio, porque es que le han dado palo a la defensa, hay que decirlo. El fiscal muy profesional, y entonces no ha dado lugar pues a que la defensa haga un desarrollo técnico en ese punto. Yo la verdad es que a todos los testigos que los ha contrainterrogatorio, no a todos, porque no a todos los interrogó, pero en gran mayoría, pero no es, hasta el momento no he sabido que ha perseguido con ese contrainterrogatorio, porque pues además de que no se lo han dejado, y por allí hubo situaciones en que incluso la juez y el mismo fiscal pues planteaban de cambiar la defensa o que se le sugería a Johnny para que entrara otro defensor porque pues ahí le dieron pues a ella tome y deme con ese tema del contrainterrogatorio. Entonces permítame, yo resumo aquí muy concretamente, con esto abro la sesión y espero pues completar con lo que dicen estas dos obras puntualmente en ese tema del contrainterrogatorio. Mire, es que esto nos da trabajo a todo el mundo, esto no es solamente para algunos, no, a muchos abogados penalistas en el juicio oral se ven en Honduras con el tema del contrainterrogatorio. Entonces, permitan, yo coloco un pedacito del audio de esa conferencia del doctor Alejandro de Castro.
interrogatorio no está limitado únicamente a la verbalización que se hace aquí, sino a todos los elementos materiales probatorios, incluido las entrevistas. Esa es la intervención de un abogado de la Defensoría. Todas son objeto definitivamente de juicio. Y con ese argumento pude hacer el contrainterrogatorio como unidad inextinguible de tema, porque está allí y deliberadamente, además, que ese era el otro punto, como no estaba dentro de la teoría del caso que le favorecía a la Fiscalía, deliberadamente no fue tocado. Pero era un elemento importante para llegar, ahora sí cuando nos conviene, a la verdad verdadera. Es que el tema es, los pongo en contexto. Cuando se contrainterroga, que son preguntas de tipo sugestivo, cerrado, y con un propósito, o varios propósitos, como lo vamos a ver allí. Hay un asunto donde lo pudieron ustedes observar allí, que se hace una pregunta por parte de la defensa y el fiscal objeta y dice: eso no fue tema del directo. Entonces ese es el primer asunto que vamos a examinar aquí, que le objeten a usted asuntos en los que no ha sido tratado en el interrogatorio directo del fiscal, y usted hace el contrainterrogatorio sobre eso y le dicen: objeción, no fue tema del directo. Entonces plantea una solución el doctor Alejandro de Castro, que me parece importante precisarlo. Bien, allá en el tablero aparece el artículo 391, en la parte pertinente dice que en el inciso segundo, en segundo lugar, si lo desea, la parte distinta a quien solicitó el testimonio podrá formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio, que se limitará a los temas abordados en el interrogatorio directo. Y en el 393, una de las soluciones que da el doctor Alejandro de Castro, o dos, porque son dos, que en la preparatoria usted examine si ese testigo que de cargo del fiscal lo pueda solicitar en común para su teoría del caso. Entonces puede ser una solución de que usted lleve a ese mismo testigo del fiscal de cargo para lo que usted considere importante en la teoría. Entonces ahí habilita que haga preguntas directas, preguntas de cómo, cuándo y dónde, que no son complejas como las del contrainterrogatorio. Y la otra solución es la que advierte aquí el 393, inciso final, porque allí observo en este juicio que eso adolece completamente esa estrategia que debería incluso la defensa solicitarla. El testigo deberá permanecer, dice el inciso final de la norma, el testigo deberá permanecer a disposición del juez durante el término que éste determine, el cual no podrá exceder a la duración de la práctica de las pruebas, quien podrá ser requerido por las partes para una aclaración o adición de su testimonio, de acuerdo con las reglas anteriores. Vuelvo otra vez acá que me está corriendo el... Entonces, escuchemos al doctor Alejandro. Sí, exacto, se puede. Pero mire que ya tenemos varias soluciones. La primera, lo puedo pedir en la preparatoria, pero analicen bien eso, no lo hagan tan a la ligera. Yo pido a los testigos de la Fiscalía, no necesariamente. Miren bien el tema de ese desistimiento, cómo afecta el caso. Los puedo no pedir en la preparatoria, sino trabajar el tema. Podemos usar esta expresión, recoge la idea de lo que estamos diciendo con el alcance, ampliando estratégicamente
el alcance del contrainterrogatorio. Como si el contrainterrogatorio fuera como las olas, como el mar que va llegando a la playa. Tenemos que querer que llegue lejos. El tema lo tenemos que ampliar al máximo, porque tenemos la pregunta sugestiva, no la podemos desaprovechar. Y finalmente, el último recurso en el evento que no nos dejen, no, vamos a llamar a ese testigo a una adición del testimonio. Y en ese evento lo interrogamos sobre el tema no tratado, que es un tema que adiciona. Obviamente eso hay que sustentarle de la pertinencia y conducencia. Y usted lo hace en su turno de prueba, defensa, no al mismo. Déjelo, se va al testigo, se reserva el derecho. Termina la fiscalía y usted dice, bueno, llamo nuevamente a fulanito para una adición del testimonio. ¿Cómo así? Si él ya declaró. Sí, señor juez, pero el 393 me permite a mí llamar a un testigo dentro del juicio cuando no ha terminado la fase de pruebas. Ahora, ¿y usted qué va a adicionar? Yo voy a adicionar, y dice el tema, que ya no está especulando como en la preparatoria. Si de pronto ya usted sabe que no lo dejaron efectivamente abordar un tema en particular, ya ocurrieron los hechos. Usted va a decir, el tema es ese, ¿se acuerda? Que yo le pregunté por la maltrato en la captura y el fiscal me objetó que ese tema no fue tratado y usted dijo al lugar, ese tema, señor juez. Y es pertinente para establecer esto y esto. Si le niega, es apelable, es una decisión que niega prueba y suspende el juicio. Pero lo digo para procesar también, manejarla. Pero eso no es tanto problema. O sea, a veces nos prevenimos demasiado y con razón, porque verdaderamente yo he visto en muchas ciudades, en muchas partes, que la fiscalía, no sé si es por la capacitación, pero la objeción que más usan y que los jueces más les conceden es tema no tratado. No, tema no tratado. Por razón digo que nos han dejado muy prevenidos a los defensores. Pero eso tiene solución, eso no es tampoco nada de eso. Aquí primero. Cuando se hace referencia a que ese testigo lo puede utilizar yo como seguridad. Exacto. Esa es una solución viable. Entonces miren esto, ¿no? Que el testigo del fiscal rinde el testimonio. Entonces, al momento de hacer el contrainterrogatorio, usted quiere tratar un tema conexo. Entonces, dígase usted que hubo maltrato en la captura. Entonces, el fiscal no le va a preguntar por el maltrato, sino por la captura. Entonces dice Alejandro de Castro, bueno, listo. Usted hace el contrainterrogatorio. Señor testigo, usted manifestó pues en relación con la situación con la captura que sucedió tal día a tales horas, ¿sí o no? ¿Cierto? Sí. Pero también hay un tema que me interesa preguntarle porque se da sobre la situación de que hubo maltrato en relación con esa captura, sí o no. Y entonces, objeción, le dice el fiscal, eso no fue tema del interrogatorio directo. Claro, ahí quedó la cosa. Vuelve a decir, efectivamente, defensa, replantee la pregunta o retírela. Listo. Ahí dejó así. Entonces, se terminó el testigo en las preguntas del fiscal en ese momento. Algunos jueces preguntan, ¿se va a requerir más al testigo? Diga, sí, solicito que no se retire porque lo voy a necesitar posteriormente de acuerdo con el 393 inciso final. ¿Para qué o por qué? No se lo diga. El juez tendrá que decir, bueno, toma la decisión de que el señor no se retire del juicio oral, del debate público hasta que no se termine. Entonces, terminaron los testigos de la fiscalía y comenzaron su turno como defensor. Allí entonces llame al testigo nuevamente. Entonces, es lo que está diciendo Alejandro. En ese asunto, entonces, cuando haga llegue nuevamente, le va a decir al juez, se acuerda que yo lo objeté, pero es que el fiscal me objetó, y que entonces, porque no había sido tratado en tema del interrogatorio directo, pues yo tengo que preguntar temas
relacionados o que están conexos. Esa sería una solución para coger ese testigo y entonces, como dice allá, para una aclaración o adición de su testimonio. Obviamente que usted lo va a revisar si realmente ese testigo lo requiere nuevamente. Y es que por acá un colega de la Defensoría Pública, cuando le preguntó, le dijo al doctor Alejandro de Castro que le había pasado algo similar con un testigo del fiscal, que entonces cuando quiso hacer el contrainterrogatorio no se lo permitieron, y entonces dice, pero es que es en relación, son temas conexos. Claro, si van a decir, bueno, es que eso no fue preguntado en el directo, pero resulta de que ese maltrato con la captura sí fue con eso, y entonces, ¿dónde queda esa situación para decirle al juez que lo permita? Porque es que el compendio procesal que le fue descubierto a usted, que incluye entrevistas, declaraciones rendidas anteriores del juicio oral o informes, allí tuvo que haber quedado plasmado esa situación. Entonces, eso hace parte de todo el acopio del proceso. Y entonces ahí está conexado. Entonces, ¿por qué va a decir el juez que no lo permita? Entonces decía, bueno, en ese caso entonces sentar al testigo, decirle al juez si efectivamente yo lo requiero porque está con eso. Si bien es cierto aquí en el interrogatorio en juicio oral a preguntas del fiscal no fue respondido, pero sí hace parte porque yo tengo entrevistas que él me entregó y allí aparecía esos maltratos, entonces que no habían sido obviamente preguntados por el fiscal, porque a él no le interesa interrogar de maltrato, por supuesto. A él pregunta es para su teoría del caso, no a favor de la defensa. Entonces esa es una dinámica que hay que aprenderla y exigirla. Entonces, miren, entonces vuelvo acá con la conferencia de Alejandro de Castro, temas conexos, y dice, pues acá en el libro, que lo voy a mirar en otra sesión más detenidamente, que debe usted preguntar por temas, pero primero, a ver, digámoslo de una vez, cuando se hace la planeación del contrainterrogatorio, acá hay que hacer preguntas. Primero que todo, le dicen si siempre se debe contrainterrogar. Es una pregunta. La respuesta a esta pregunta es solo si tiene la claridad absoluta sobre los fines que se persigue con él y si ha sido planeado cuidadosamente. Es que en el juicio oral hay que estar en situación de concentración a las preguntas que le hace el fiscal y las respuestas que da ese testigo. Muchas veces son tantas las preguntas que se le hacen que debe tenerse como un cuadro para ir entonces dejando allí por escrito sobre temas que usted después considere importante en el contrainterrogatorio. El contrainterrogador debe preguntarse si el testimonio afecta su teoría del caso, si se trata de un testigo importante o si es un testigo creíble. Si el testimonio vertido en el interrogatorio no es conducente ni relevante, no hay por qué controvertirlo, ya que por sí solo está debilitado. Y es que acá en este juicio oral, los
la gran mayoría de los testigos son calificados, peritos. Por eso la fiscal, cuando le preguntaron después de que terminó el interrogatorio del fiscal al doctor Jorge Paredes, que si lo iba a contrainterrogar, dijo que no. Claro, pues es que contrainterrogar al patólogo forense, el doctor Jorge Paredes, pues obviamente no es tan fácil. ¿Y por dónde lo va a hacer? Y miren, es que el fiscal ante todo es un profesional que sabe muy bien su trabajo y lo califica antes de iniciar el juicio oral, lo acredita. Por eso esas preguntas que sienta las bases diciendo que ese perito tiene las competencias, es idóneo, es calificado. Incluso pregunta que si ha sido objeto de refutación en el mismo juicio oral sobre sus informes o dictámenes periciales. Es decir, que casi que no le está dejando razones a la defensa para que lo ataque. Y hay temas de credibilidad por donde uno se puede también meter. Entonces, ¿cómo lo vamos a revisar? ¿Cómo plantear el contrainterrogatorio? Si se ha encontrado que es necesario contrainterrogar porque se trata de un testigo creíble o el contenido de su declaración afectó su teoría del caso, los pasos más importantes a tener en cuenta son los siguientes. Primero, elaborar una lista de los hechos relevantes sobre los cuales el testigo ha declarado y será contrainterrogado. Al mismo tiempo es menester tener muy claras las fortalezas y debilidades del testigo, así como cuál es el resultado que se persigue con el contrainterrogatorio. Esto se hace de manera simultánea con la declaración del testigo. Claro, es que uno no hace preguntas así por hacerlas o por mirar a ver si yo pesco ahí y lo cojo fuera de base. No, eso ya tiene que haber sido debidamente planificado y por eso esos informes o dictámenes periciales se rinden con mucho tiempo antes o que incluso son entregados hasta 5 días antes del juicio oral, pero en este caso todos habían sido entregados en su debida oportunidad, porque esos informes pues pueden ocurrir que tengan doble connotación, o sea, para refrescar memoria o para impugnar credibilidad, o también que se le decreten como evidencia. Entonces, una de dos, y gran mayoría pues han sido decretados como prueba para la fiscalía, y ahí tengo una relación, los dictámenes del grafólogo, la necropsia médico-legales, la ampliación del dictamen de los 4 o 5 forenses, y eso ya ustedes lo conocen allí. 2. Esté atento a las evidencias que van a ser exhibidas en el interrogatorio. Lo que hacía el fiscal cuando hacía los pantallazos y cuando estar muy atento de eso, porque por allí puede surgir una pregunta de contrainterrogatorio. Evite las preguntas riesgosas, para lo cual es preciso olvidar las posibilidades de éxito o de fracaso del contrainterrogatorio. Examine cuáles son las debilidades del testigo y del testimonio y trate de poner en evidencia esas debilidades a través del contrainterrogatorio. Durante el interrogatorio tome nota de aquellos pasajes del testimonio sobre los cuales va a contrainterrogar. Yo escuché muchas veces aquí decir que había dicho, repostar que había dicho tal cosa y eso no lo había dicho el testigo. Se cambian, se mutan las respuestas que ha dado y eso no a veces
por la falta de concentración y de atención que tenemos todos los seres humanos. Pasa eso. Eso va para la juez, eso va para el fiscal, eso va para el Ministerio Público, para el defensor de víctimas y la misma defensa. Pues más que todo es la defensa la que tiene que estar con los 5 sentidos puestos y tener las parabólicas bien abiertas y estar muy atento de qué es lo que está respondiendo a esa pregunta y la respuesta que está dando ese testigo, porque cuando haga el contrainterrogatorio pues tiene que ubicarse en una cuadrícula de temas fundamentales que fueron interrogados en esa y las respuestas que dieron. Redacte muy bien las preguntas, de suerte que no sea posible adivinar una secuencia lógica y prácticamente el testigo se anticipe en sus respuestas a la próxima pregunta. Recuerde que el testigo es adverso para el contrainterrogador. Claro, es que en este asunto el perito está indispuesto a todo lo que le va a preguntar la defensa. Él está dispuesto a lo que le pregunta el fiscal. Y de hecho, pues, el fiscal ya lo tiene previamente estudiado y analizado y ya sabe qué es lo que le va a preguntar y ya ha tenido reunión con ese testigo que va a llevar allá a juicio oral y sabe qué es lo que le va a preguntar y el otro, pues, qué es lo que le va a contestar. Pero la defensa siempre va a ser un asunto donde no va a estar, pues, como van a estar a la defensiva, ¿no? Determine los aspectos de su teoría del caso que el testigo contrainterrogado deba tocar. Si guardó silencio sobre aquellos que le favorecen, haga énfasis en ellos. Propósito del contrainterrogatorio es atacar la credibilidad del testigo como persona. ¿Qué quiero revelar? Interés del testigo en el resultado del juicio. Temas a tratar: el testigo es novio del acusado, por ejemplo, o hay promesa formal de matrimonio. Bueno, esos son temas de impugnación. Entonces, en el contraexamen se utiliza temas y no historias. Por ello, al contraexaminador se le recomienda utilizar los temas que serán objeto de alegato de final. Las preguntas que pretenden desacreditar el testimonio son aquellas referidas a la percepción del testigo, fallas de memoria, falta de experiencia, inconsistencia, improbabilidad, etc. ¿Y cuál es una regla? Que aquí en este librito que tengo acá, les vuelvo y les muestro acá al doctor Oscar Peña, es el autor de esta obra. Las reglas del contrainterrogatorio que se deben de siempre tener presente: observe y escuche al testigo. No repita el interrogatorio. Es que yo observé por allá en el biólogo, que fue el penúltimo testigo, al doctor Carlos Mora o Jairo López, uno de ellos dos, pues, que se hacía esa pregunta, ese contrainterrogatorio de la defensa era, si lo hizo 5 veces repitiéndole lo mismo en diferente forma, de ahí no salió. El de la sustancia química que altera el cromosoma, de lo que se halló en ese SIFUM. Entonces, por donde cogía a preguntar, la objetaba el fiscal y no la replanteaba bien. Entonces ahí quedó estancada. Entonces no repita el interrogatorio. Claro, es que si uno quiere, uno repite lo que contestó el testigo y quien está interrogando es el que da la respuesta en la pregunta, sí o no. Usted ha manifestado tal cosa, sí o no. Tenga claro el objetivo que persigue.
trate de conocer las respuestas probables. Comience y termine fuerte. Formule preguntas sugestivas, cerradas y seguras. No pida al testigo que explique errores, o sea, preguntas abiertas, diga cómo, cuándo, dónde, no. No pelee con el testigo y deténgase cuando haya terminado. Después seguimos para más, entonces yo dejo hasta aquí en stand-by. Esta parte quería pues socializarles la conferencia que para el 2013, imagínense, nos dio en esa capacitación el doctor Alejandro de Castro, que me parece pues importante que usted la escuchara, porque entonces escuchen ustedes la solución que da pues para temas así, precisamente evitar que le objeten, porque ese testigo, cuando usted contrainterroga, le va a decir, le van a objetar y decir que eso no fue preguntado en el directo. Y la mayoría de los jueces dicen, así, cierto, que el 391 lo prohíbe, así nomás. Entonces habrá que pues argumentar entonces si es del caso, pertinencia y conducencia allí mismo, y decirle al juez por qué razón quiere pues entonces que se le permita ese contrainterrogatorio. Dice, por ejemplo, bueno, aquí tenía yo mis apuntes ya para finalizar. Las soluciones para evitar las oposiciones. Entonces, desde la preparatoria, como dijo, solicitar el testigo del fiscal como común. Para si en caso tal el fiscal me objeta, para evitar que me objete, incluso que renuncie al testigo. Hay complicaciones y la Corte Suprema de Justicia dice que para pedir en común, pues la pertinencia no debe ser la misma, porque si no, entonces le van a decir, no, pues entonces para eso tiene el contrainterrogatorio de ese testigo. La pertinencia sería cuáles son los temas que no va a tocar el fiscal en ese interrogatorio. Ahí entonces en la preparatoria, pues yo solicito que ese testigo en común me lo permitan para hacer un interrogatorio directo, porque pues qué temas de pronto no va a preguntar el fiscal, y entonces sean su fortaleza para teoría del caso. Entonces, desde la preparatoria misma me preocupo del contrainterrogatorio. Y allí entonces habla de la excepción del 393, inciso final, a efectos de que o dejen ese testigo pendiente allí para que después o aclare o adicione el testimonio. Obviamente que habrá que pedir al juez y él pues toma la decisión si se reserva el derecho de llamarlo nuevamente al juicio. Y la pregunta pues que hizo el compañero, que me parece válido, es que el tema que no fue preguntado o interrogado por el fiscal, ese estaba en una entrevista y alegó que había, el abogado alegó, el defensor alegó que había una unidad inescindible entre el interrogatorio y la entrevista realizada, porque realmente fue una entrevista que realizó el fiscal. Hizo esa manifestación y le permitieron entonces de esa manera utilizar, bajo las circunstancias del 393, inciso final, de adicionar o aclarar. Entonces ratifico pues las dos posibilidades: llevarlo como testigo común o la del 393, inciso final. Incluso pues resalto que la técnica dice el doctor de Castro, muchas veces los jueces preguntan si van a utilizar el testigo más, y si no lo pides allí ya queda excusado para que no vuelva al juicio.
Entonces es mejor pedirlo, decirle, bueno, yo lo puedo utilizar, déjemelo en stand-by. Una técnica para el tema de objeciones sobre tema no tratado, dice el doctor Castro, consiste en no soltar esos temas que van a ser problemáticos. La técnica es ir lentamente abordando el tema, no de una. Usted va a comenzar a introducir las preguntas de contrainterrogatorio en las que le hizo el fiscal el tema que va a tocar. Por ejemplo, usted le dice que habló sobre el tema de la captura. Pues le voy a preguntar sobre ese tema. La palabra tema es deliberado. Entonces cuéntenos, y de esa manera reduce notablemente las objeciones. De esa manera, entonces, teniendo esas ilustraciones que aquí les he socializado, pues miren la importancia para evitar esas objeciones. Bueno, en otra sesión pues voy a complementar este tema del contrainterrogatorio, que parece pues que es álgido, problemático, y que pues es el dolor de cabeza en el juicio oral. Y así lo hemos visto pues en el caso de Johnny Leal con la defensa técnica. Muy bien, hasta aquí entonces dejo esta pequeña charla. Chao.